Aprendiendo en casa. Niñas y niños, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a Aprendiendo en casa. Hoy, miércoles 19 de agosto, vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología. En nuestro proyecto compartimos recuerdos significativos en familia. La actividad, ¿cómo se producen los recuerdos? Parte 1. Nuestros acuerdos para el día de hoy. Estar siempre muy atento a las explicaciones del maestro. Tener el espacio ordenado en el área que vamos a trabajar. Y finalmente, disfrutar de la actividad que vamos a lograr. Desarrollo de la actividad. Hola a todas y todos. En días anteriores identificaste información sobre los recuerdos familiares y cómo estos influyen en tu forma de ser, sentir y pensar. También reflexionaste sobre algunos autores que narran historias. En esta oportunidad, niños y niñas, identificarás a la memoria y cómo se producen los recuerdos. Además, averiguarás cómo y dónde se almacenan estos. Nuestra meta o propósito. Nuestra meta o propósito, niños y niñas, es identificar dónde y cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan los mismos. Ahora vamos a empezar. Para iniciar la actividad, te invitamos a realizar un poco de memoria y recordar algunos momentos que viviste cuando estudiaste en educación inicial. Igualmente, recuerda cómo se hace una figura de papel, los dobleces necesarios para hacer un barquito o un gallito de papel, etc. Para ello, realiza lo siguiente. Copia en tu cuaderno o en hojas de reuso el siguiente cuadro y completa los datos que sean necesarios. O sea, este recuadrito que ustedes observan acá, van a copiar en su cuaderno, ¿ya? Y ponen en esta parte. ¿Qué has recordado de tus años de educación inicial? Ponga aquí, ¿qué has recordado cuando hacías tú o estabas en educación inicial? ¿No? Tus primeros pasos de formación que hacías en educación inicial. También, ¿qué dobleces hay que hacer para elaborar una figura de papel? Escribe en la línea el nombre de la figura. Ustedes pondrán, si es un barquito o gallito u otro figura que ustedes recuerden, ponen su nombre acá. Y en este recuadro harán los dobleces, ¿no? ¿Cuántos dobleces? ¿Cómo lo han elaborado? Los procedimientos. Esa es una acción del recuerdo de la memoria del pasado. Una vez que hayas completado tu cuadro, lee y copia en tu cuaderno o en hojas de reuso las preguntas de investigación de hoy. ¿Cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿Dónde se almacenan los recuerdos? Estas preguntas copias en tu cuaderno y respondes de acuerdo a lo que tú te imaginas que dónde se producen los recuerdos y cómo y dónde se almacenan los recuerdos. Eso tiene que ser de tu propia idea, de tu imaginación. ¿Dónde crees que se dan esos recuerdos y dónde se almacenan? ¿Ya? Tus ideas son muy interesantes, niño y niña. Recuerda que estas son tus hipótesis. Ya sabes que necesitas investigar más para sustentar tu respuesta, con argumentos basados en evidencias y en fuentes confiables de información o experiencias obtenidas en investigaciones. Ahora,
Elabora un plan sencillo de investigación y escríbelo en tu cuaderno. Toma en cuenta lo siguiente. Debes hacer una lista de acciones que podrías realizar para responder a la pregunta de investigación. ¿Cuál es la pregunta de investigación, niños? La pregunta de investigación es cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos y dónde se almacenan los recuerdos. Esas son las preguntas de investigación. Puedes colocar qué harás primero, qué harás segundo y así sucesivamente. De manera que al realizarlas puedas obtener ideas e información que necesitas para responder la pregunta. Seguidamente, puedes hacer también una lista de los materiales o recursos que necesitarás. Material de lectura, visionar un video, conversar con otros, etc. También, si has elegido una lectura, un video o una conversación con alguien, recuerda que la información que obtengas debe ser confiable. Anota 2 criterios de confiabilidad. Y cuando ejecutes tu plan, pon una marca. Si la información los cumple o no, o sea, los criterios. Esos criterios son el criterio 1. El autor del texto, video o informante pertenece a una entidad o prestigio académico, ya sea la universidad o gobierno o empresa. Tienes que escribir si cumple con esos criterios o no, o sea, lo que estás investigando. El criterio 2. El autor es citado en libros, estudios y investigaciones o tesis universitarias donde lo ha citado el autor. Eso es muy importante para darle confiabilidad a tu trabajo de investigación. Muy bien. A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a las preguntas de investigación, te invitamos a leer el texto. ¿Cómo se producen y dónde se almacenan los recuerdos? Parte 1. Que se encuentran disponibles en la sección Recursos de esta plataforma. El Ministerio de Educación nos ofrece como ayuda para que podamos investigar este material. Nos dice también que al leer te sugerimos que analices y anotes las ideas importantes sobre lo siguiente. ¿En qué órgano o sistema del cuerpo humano se forman o producen los recuerdos? ¿Dónde se almacenan los recuerdos? ¿Qué se entiende por memoria? ¿Qué clases de memoria existen? ¿Qué función cumple? ¿Qué duración tiene? ¿Cómo es un circuito de conexiones neuronales? ¿A qué se parece? ¿No? Todas esas preguntas debes tomar en cuenta del material que vas a investigar. Niños y niñas, aquí tenemos la lectura, ¿ya? Cómo se producen y dónde se almacenan los recuerdos, parte 1. Esto es lo que nos ofrece el Ministerio de Educación, del cual vamos a tomar en cuenta y hacer una buena lectura, ¿ya? ¿Recuerdas a tus amigos y amigas de educación inicial? A ver, hagan un poquito de memoria, niños y niñas. ¿Recuerdan? Seguro que antes de responder en esta pregunta te has tocado la cabeza. Inmediatamente has dicho, oh, ¿no? Pues bien, no estás muy equivocado porque los recuerdos se forman y almacenan en el cerebro, o sea, en el cerebro. Para que los recuerdos se guarden en tu cerebro, es necesario que participen un tipo de células. Partes muy pequeñas que forman parte de nuestro cuerpo, llamadas neuronas, y que se encuentran en el sistema nervioso. Para la formación de cada recuerdo,
pueden participar unas cuantas neuronas o miles o millones de ellas. Y además es necesario que se formen conexiones entre ellas. ¿Ya? Acá tenemos la neurona niños. Estas neuronas también tienen sus partes, como son las dendritas, el axón y el núcleo, que es la parte principal. Y tenemos nosotros miles de neuronas, que estos se conectan unas con otras, tienen conexiones, ¿ya? Las que se encargan de guardar la información, ¿sí? Entonces, analicemos y pensemos lo que estamos estudiando, ¿eh? Niños y niñas, hay dos tipos de recuerdos, habíamos dicho inicialmente, ¿cierto? Los recuerdos de conocimiento general y los recuerdos de hábitos, ¿ya? Vamos a ver. Tus recuerdos de conocimiento general, ¿ya? De las cosas son tus conocimientos de geografía, de historia, ciencia, matemáticas, etc. Todo eso es de recuerdos de conocimiento general. Y también tus recuerdos personales. Por ejemplo, la primera vez que fuiste a la escuela, debes recordarlo siempre. La primera vez que fuiste al cine, si es que pues ha existido o existe, ¿no? Etcétera. Todos estos recuerdos se guardan en unas partes de tu cerebro llamadas corteza cerebral e hipocampo. Eso es donde se guardan tus recuerdos de conocimiento general. Ahora, tus recuerdos de hábitos, ya, tus hábitos, son los que se refieren a cómo haces las cosas. Por ejemplo, hablar, montar bicicleta, cantar, tocar un instrumento, llamar por teléfono, etcétera, etcétera. Estos recuerdos se guardan en las siguientes partes del cerebro. Debajo de la corteza cerebral, también llamada amígdala y el encéfalo. La imagen 1, esta imagen 1, es un corte de cerebro que deja ver la amígdala y el hipocampo. Nosotros vemos esta corteza cerebral, ¿ya? Entonces, observamos aquí que está la amígdala. ¿Se dan cuenta? El hipocampo. Entonces, toda esta es la corteza cerebral. Muy bien, entonces estamos observando, reconociendo, ¿no? Estos dos tipos de recuerdos. Muy bien, esta es la imagen 2, el encéfalo. El encéfalo. Muy bien, todo está esto ubicado en nuestra cabeza. Continuamos, niños y niñas. Como puedes ver, en la información y almacenamiento de los diferentes tipos de recuerdos, está comprometido todo tu sistema nervioso. Cuando aprendes, se activan unas sustancias químicas en tus neuronas para formar conexiones entre ellas y crear circuitos, como si fueran conexiones eléctricas o circuitos eléctricos. Los recuerdos aparecen cuando se reactivan esos circuitos, como cuando enciendes las luces en tu casa. En la formación de tus recuerdos están entonces involucradas muchas sustancias químicas y complicadas, conexiones entre neuronas. Estas neuronas que ustedes observan, tenemos miles y millones que se conectan entre ellas. La memoria y sus clases. Vamos a ver la memoria y sus clases. A ver, ¿cuántas clases de memoria tenemos? Dice, la memoria es la capacidad que tienes de retener la información que has aprendido para que después la puedas recordar. ¿Ah? Los científicos reconocen 3 clases de memoria que sirven para guardar los recuerdos. La memoria sensorial es la que actúa cuando usas tus sentidos, pero dura muy poco, menos de 1 segundo. Ojo, miren. En esa memoria se almacena rápidamente toda la información que has obtenido a través de tus sentidos.
las formas, los colores, los sabores, sonidos, etcétera, etcétera. Esta información la tendrás a tu disposición para que tu cerebro la procese posteriormente, ¿no? Después de lo que tú hayas saboreado algo, en segundos, después la procesa el cerebro, ¿verdad? Entonces, esa es la memoria sensorial. La memoria de corto plazo tiene una duración limitada. Allí entra una parte de la información que viene de tus sentidos. ¿Cuáles son tus sentidos? Son 5 sentidos, recordemos eso, ¿eh? Luego, tu cerebro evalúa si la información que llegó se guarda o se desecha. Esta memoria puede controlar y almacenar por poco tiempo la información mientras está siendo procesada en tareas más complejas, como el razonamiento, la comprensión o la resolución de problemas. Una vez procesada la información, pasa a la memoria de largo plazo. ¿Ah? Hasta la fecha hemos estudiado 2 tipos de memoria. Ahora vamos a pasar a la tercera clase de memoria. ¿Ya? Muy bien, niño y niña. Vamos a ver ahora la tercera clase de memoria. Dice, en la memoria de largo plazo, esta es la tercera clase de memoria que tenemos, ¿eh? Tu cerebro almacena información por mucho tiempo. Esta es la memoria que almacena por mucho tiempo. Para eso, primero codifica la información. Luego, guarda la información en un almacén donde estará muy bien ordenada. Entonces, las funciones de esta memoria son retener la información y guardar la información que es útil, o sea, lo necesario, ¿verdad? O sea, lo analiza y dice, este es necesario y lo guardo para recordar, ¿me entiende? Los mecanismos del recuerdo, o sea, ¿cómo se dan estos recuerdos? Los procesos que ocurren en tus neuronas permiten recordar nombres, caras, lugares, música e incluso ir en bicicleta. O se sabe que las redes de neuronas con múltiples conexiones están interconectadas y abarcan amplias zonas del cerebro, como lo están en tu casa, las luces, el televisor, la refrigeradora y también las luces de la calle, las de tu vecino, etc. O sea, todas las neuronas están interconectadas. Unas con otras están interconectadas. ¿Ve? Entonces, estas son las neuronas. Como observan, miren, una neurona están conectadas toditas como cables, ¿verdad? Entonces, estamos investigando, analizando nuestro trabajo de investigación. Muy bien. Muy bien, niños y niñas. Continuamos con el trabajo. Para completar tu investigación, analiza la información que proporcionaste en el cuadro 1. Luego transcribe el cuadro y los dibujos del siguiente cuadro a tu cuaderno. O sea, tienes que hacerlo en tu cuaderno. En la primera columna, marca con una X el lugar o los lugares donde crees que se guardan tus recuerdos personales. En la segunda columna, escribe los nombres de los órganos donde se guardaron los procedimientos para hacer la figura del papel. ¿Se acuerdan de la figura del papel? Cuando estaba en educación inicial. Entonces, eso. Dice, mis recuerdos personales de educación inicial se guardan. ¿En dónde? El modo de hacer una figura de papel se guardaron. ¿En dónde? Los nombres, ¿verdad? Eso es lo que tienes que hacer. Muy bien. Muy bien, niños y niñas, continuando. Vamos ahora. Si estás en condiciones de escribir algo más sobre las preguntas de investigación,
O sea, ¿cuáles son nuestras preguntas de investigación cuando nosotros nos hemos planteado? ¿Cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos? ¿Se acuerdan? Esa es la primera pregunta de nuestra investigación. ¿Dónde se almacenan los recuerdos? ¿Ah? Escribe tu respuesta. Ahora sí puedes responder porque ya has investigado, ¿verdad? Y asimismo puedes seguir investigando en internet, en otros libros, si en verdad te gusta conocer más. Sí, señor. Depende de ustedes. Recuerda, escribir uno o dos argumentos con los que sustentas tu respuesta. También debes revisar tus respuestas iniciales, hipótesis. Así podrás confirmarlos o rechazarlos. Es decir, inicialmente has respondido tú cómo y en qué órgano de nuestro cuerpo se producen los recuerdos, a tu manera. ¿Dónde se almacenan los recuerdos? A tu manera. Ahí vas a comprobar si has acertado o no has acertado. ¿La vas a aceptar o la vas a confirmar o la vas a rechazar? Así se hace la investigación, niños y niñas. Muy bien, con la actividad has podido informarte. Escribe una respuesta breve para cada una de las siguientes preguntas. Esto lo vas a hacer en tu cuaderno. Responder a cada una de estas preguntas porque ya tienes conocimiento y lo hemos investigado. ¿Cómo se forman las conexiones neuronales? Ya sabemos, ¿no es cierto? ¿Cómo se forman las conexiones neuronales? Respondes eso. ¿Qué clases de recuerdos existen? ¿Te acuerdas cuántas clases de recuerdos existen? Hemos estudiado, hemos investigado y conocemos ahora. ¿Qué se guarda en el primer grupo de recuerdos? ¿Qué se guarda en el segundo grupo de recuerdos? Cada uno tienes que responder porque ya tienes conocimiento, ya lo investigaste, niño y niña. ¿Qué clases de memoria existen? ¿Se acuerdan cuántas clases de memoria existen? ¿Qué duración tiene cada clase de memoria? ¿Se acuerdan? ¿Qué funciones cumple cada clase de memoria? También tienes que escribir cada una de ellas. Separas cada pregunta y vas respondiendo en tu cuaderno, niño y niña. ¿Ya? Muy bien, niño. Hasta ahí hemos investigado nuestro trabajo. Felicitaciones, niños y niñas. Has realizado la actividad que te hemos propuesto. Estamos seguros de que hoy aprendiste algo muy importante. Así es. Así. Este aprendizaje te servirá para mejorar, como ves, los recuerdos desde el punto de vista de la ciencia. Asimismo, podrás comunicar tus aprendizajes a tu familia. Anímate, tú sí puedes. ¿No te gustaría comunicar a papá y a mamá lo que has aprendido el día de hoy? ¿Sí? Yo creo que sí. Dice ahora, con tu familia. Organiza cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre los recuerdos. Para ello, realiza lo siguiente. Revisa tus anotaciones, los cuadros que elaboraste, los gráficos que te hemos presentado y las respuestas a las preguntas de investigación. Comenta la importancia de conocer la formación y el almacenamiento de los recuerdos en la memoria. Qué lindo tema, ¿verdad? Ahora sí sabemos cómo los recuerdos se guardan. ¿Sí? Muy bien. Ahora tienes que reflexionar, pues. Reflexionar. Escribe en tu cuaderno sobre lo aprendido con esta actividad y responde las siguientes preguntas. ¿Qué dice? Escribe en tu cuaderno, niño o niña. ¿Qué tienes que escribir? Estas preguntas. ¿Qué dice? ¿Pudiste identificar dónde y cómo se producen los recuerdos? ¿Qué dices tú? ¿Qué hiciste para identificar dónde se almacenan los recuerdos? ¿Qué hiciste? A ver, recuerda. ¿Qué hicimos? ¿Qué consideras que ha sido más fácil o más difícil de aprender para ti en esta actividad? A ver ustedes, ¿qué es lo que han visto lo más difícil y también lo más fácil, verdad?
¿Qué crees que puedes hacer para que lo difícil lo puedas aprender más fácilmente? ¿Qué debes hacer? Es un reto, ¿no? Para que podamos ir mejorando nuestros conocimientos. Muy bien, niños, continuamos. Muy bien, niñas y niñas, con esto culminamos nuestro trabajo del día de hoy. Nuestro proyecto ha sido o es compartimos recuerdos significativos en familia. Este es nuestro proyecto que después de 2 semanas vamos a concluir. Y la actividad de hoy, ¿cómo se producen los recuerdos? Parte uno. Hemos investigado. Sí, nuestra meta fue, ¿hemos logrado o no hemos logrado? A ver, revisamos. Identificar dónde y cómo se producen los recuerdos y dónde se almacenan los mismos. ¿Lo hemos logrado? ¿Sí o no? Vamos, chicos, sí logramos. Muchísimas gracias, niños, por permitirme estar junto a ustedes por un momento. Y nos volveremos a encontrar el día de mañana. Gracias a cada uno de ustedes.